Hola a todos, mi nombre es Andrea Guerrero Zapata, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, especialista y magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, y doctora en ciencias forenses de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en México. Hoy les voy a hablar sobre la evaluación psicológica forense en casos de divorcio civil y nulidad matrimonial eclesiástica, una experiencia desde la docencia. ¿Por qué hay protección sobre el matrimonio? Hay algunas regulaciones internacionales que propenden porque el matrimonio tenga una protección especial. Incluso esta protección cubre de una fácil disolución. La CEDAW en 1979 promulgó que tanto hombres y mujeres deben tener los mismos derechos para decidir o no contraer matrimonio, hacerlo solo por su libre albedrío y pleno consentimiento y elegir libremente el cónyuge. Como les decía, muchos estados tienen una protección especial sobre el matrimonio. La estabilidad del grupo familiar busca garantizar la existencia de un ambiente propicio para el desarrollo de todas las personas, especialmente de los niños. El matrimonio, como una forma de familia, deja de ser ese lugar propicio cuando la convivencia se torna intolerable. En estos casos, para los niños y cónyuges puede resultar más benéfico, dice la Corte Constitucional Colombiana, la separación de sus padres y no crecer en un ambiente hostil. En algunos países existen unas causales de divorcio civil. En Colombia, por ejemplo, las encontramos en la Ley 25 de 1992. En otros países como México, por ejemplo, y Costa Rica, tienen también sus propias legislaciones. Argentina, por ejemplo, no tiene unas causales explícitas. Básicamente, con el deseo de alguno de los cónyuges de la separación o la disolución del matrimonio, bastaría para interponer la demanda. En Colombia tenemos 9 causales, las ven ustedes ahí en pantalla. En color negro ven las que están íntimamente relacionadas con aspectos psicológicos que pueden, desde una perspectiva de la psicología forense, ser evaluadas y en caso de que sirva pues para la teoría de la parte que la lleva, ser utilizada como prueba dentro de una demanda de divorcio. La primera de las causales son las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. 4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. 5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. 6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. 7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. 8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de 2 años. 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Vamos a hablar entonces de las causales específicas de la 2 a la 7 que están íntimamente relacionadas con aspectos psicológicos. Causal número 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. Es importante que en una evaluación psicológica forense que verse sobre esta causal, se evalúe el desarrollo psicológico de alguno de los individuos, menor o mayor de edad, tomando como base el abandono de uno de los progenitores. Se puede también determinar la afectación psicológica de un individuo como producto del abandono o el rechazo de uno de los progenitores. Determinar la afectación psicológica de un individuo como producto del abandono o rechazo de su cónyuge. Establecer circunstancias en la historia de vida, es decir, todo ese historial psicobiográfico de un individuo relacionadas con abandono por parte de su cónyuge o circunstancias afines a la falta de ayuda o socorro por parte del cónyuge.
y evaluar siempre los factores psicológicos asociados a la capacidad para proveer alimentos. ¿Qué debemos entonces evaluar en la causal segunda de divorcio? Primero, la génesis del conflicto y los participantes. Explorar no solo la estructura familiar o las dinámicas, todas las características de ese sistema familiar. Establecer los vínculos, conflictos, alianzas, roles, acuerdos para el cuidado de los hijos y, de alguna manera, cómo se distribuyeron esas cargas también económicas. Siempre evaluar personalidad. La personalidad es un constructo transversal en todas las evaluaciones psicológicas forenses porque nos permite comprender otros aspectos que podamos encontrar en la evaluación. Determinar o descartar la presencia de psicopatología. En el caso de encontrar algún tipo de trastornos o síntomas asociados a un cuadro clínico, determinar el efecto que puede tener en el cuidado de los hijos. No todos los trastornos podrían afectar el cuidado de un hijo, pero hay que tener en cuenta muy bien esa relación. También el manejo de los recursos y la capacidad de adaptación. La capacidad para establecer apegos, vínculos, brindar afecto y protección, ya que la familia como unidad central pues está relacionada obviamente con esto. Para el caso de los hijos, determinar la afectación psicológica producto, como les decía anteriormente, de la situación de abandono o incumplimiento de las obligaciones desde las áreas de ajuste y el nivel de desarrollo físico y motriz, cognitivo, social, emocional y de lenguaje. También indagar si ha existido el auxilio mutuo. Les explicaba que eso es un tema importante en una relación de pareja. Se espera solidaridad y reciprocidad en la pareja. Si el cónyuge, al no darse ese auxilio y apoyo, ha obstaculizado el goce de la autonomía del otro, que le permite desarrollar su proyecto de vida. En este tipo también de valoraciones, el análisis del proyecto de vida, por tanto, resulta muy importante. El proyecto de vida que se tenía antes del matrimonio, si con el matrimonio pudo haber cambiado y si este cambio se debe o no a la falta de auxilio, de apoyo, de solidaridad por parte del cónyuge. Eso es lo que hay que básicamente establecer. O si hubo abandono o incumplimiento por parte del cónyuge, si eso obstaculizó el proyecto de vida del otro. Causal número 3, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Básicamente se relaciona todo esto con el fenómeno de la violencia doméstica, donde se incluye maltrato físico, psicológico, sexual, de tipo económico, incluso las amenazas, el trato intimidatorio o degradante. Es decir, no es solo la violencia física. De hecho, se ha hablado de los celos como una de las causales de divorcio, ya que los celos estarían relacionados con violencia psicológica. Aquí estamos hablando de violencias basadas en género. Son básicamente violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, donde lo que encontramos son relaciones asimétricas de poder, mostrando la posición de sumisión y vulnerabilidad de una de las personas frente a la otra. Uno de los cónyuges, por tanto, es más vulnerable que el otro. Hay una relación asimétrica de poder. Históricamente, las relaciones de poder desiguales entre los sexos han conducido a una mayor vulnerabilidad en las mujeres. No quiere decir que esta causal no pudiéramos encontrarla en el hombre es víctima, claro que sí. Pero históricamente, pues las mujeres han sido mucho más víctimas de violencia. La violencia de género, entonces, usualmente es ejercida principalmente por hombres sobre mujeres al interior de esta violencia doméstica. Claramente, encontramos también violencia de género en otro tipo de relaciones de pareja, como las relaciones de pareja del mismo sexo. Cuando hablamos entonces de esta causal relacionada con la violencia doméstica, es muy importante para el perito determinar la huella psíquica. Muchas veces cuando la violencia física pues deja una evidencia notoria en el cuerpo que un médico, a partir de una exploración médico-legal, podría determinar. Sí, obviamente se pone en conocimiento de las autoridades de forma reciente a los hechos. Pero cuando hablamos de estas dinámicas de pareja, muchas veces hablamos de violencia de mucho tiempo, de larga data, que lleva a que las personas no pongan en conocimiento de las autoridades o que nunca denuncien. Es decir, nunca se activa el área penal como tal, sino que muchas veces se queda ahí y que obviamente es necesario
explorar para un proceso, obviamente, desde el área del derecho de familia. Como no siempre existe una huella física y no siempre hay violencia física, por lo general siempre vamos a encontrar una violencia de tipo psicológico, pues para nosotros los psicólogos termina siendo muy relevante la exploración de la huella psíquica. Como huella puede ser positiva o negativa. Positiva entendiéndose como un empoderamiento en la víctima, a partir de factores de resiliencia y unos adecuados estilos de afrontamiento, incluso de algunos factores de personalidad, encontramos que algunas víctimas de violencia conyugal tienen un proceso de tipo positivo. Esto no quiere decir que pensemos entonces que, qué bueno que le ocurrió, todo lo contrario, pero sí nos permite a nosotros encontrar una huella, como les digo yo, de tipo positivo. Por lo general lo que vamos a encontrar es lo contrario, una huella psíquica de tipo negativa, hablando entonces, por tanto, de afectación psicológica. Supremamente importante para el docente de este tipo de aspectos explicarle a los estudiantes eso. Muchas veces el estudiante considera que solo huellas psíquicas, aspectos negativos, y en eso se centra. Entonces, centra la entrevista, por ejemplo, en solo buscar aspectos negativos, lo malo que le pasó posterior a la violencia, y se dejan de establecer otros aspectos que terminan siendo muy relevantes en un proceso de evaluación. Hay que determinar, por tanto, las consecuencias de esa violencia doméstica. Es tarea del perito determinarlas. Por lo general, lo que encontramos en víctimas de violencia conyugal de cualquiera de los tipos, física, psicológica, sexual, económica, es ansiedad extrema, por esta violencia, por ejemplo, repetida e intermitente que se da en esos ciclos de violencia de pareja, donde se da la violencia, posteriormente en el ciclo aparece un arrepentimiento, ternura y se da, obviamente, otra vez ese ciclo. Eso lleva, obviamente, a que la persona no tenga la seguridad de qué va a pasar. La víctima, por ejemplo, suele experimentar miedo. También asociado esto a depresión, una baja autoestima, apatía, indefensión, pérdida de la esperanza y sensación o sentimientos de culpabilidad. La víctima se siente de alguna manera responsable por un locus de control interno. Considera que lo que ha ocurrido tiene ella responsabilidad sobre lo que ocurre, por eso se genera culpa que correlaciona con depresión. También encontramos obviamente aislamiento social. Parte de esa violencia psicológica que se ejerce al interior de la pareja es aislar a la víctima de la familia, de la red de apoyo, de los amigos, para que no pueda pedir ayuda fácilmente. Esto lleva también a una dependencia emocional, no solo económica, sino muchas veces es emocional. Y en muchos de los casos podríamos encontrar incluso trastorno de estrés postraumático. Es deber del perito determinar no solo la presencia de estas consecuencias como tal, sino que estas consecuencias tengan un nexo causal. Ahí hablamos de daño psíquico, es decir, la consecuencia traumática de un acontecimiento que desborda la tolerancia del sujeto, derivando en elementos patológicos remisibles o no. Se deben explorar las causas, como les digo yo, esa causalidad entre el evento y el daño, esa huella psíquica que yo encuentro. También podemos o debemos explorar las posibles concausas, es decir, preexistencias, eventos, por ejemplo, anteriores a la violencia conyugal que pudieran también generar una afectación psicológica. A veces tenemos concausas simultáneas. Paralelo a la violencia conyugal ocurrieron otros eventos que también afectan a la persona o que se dan de manera subsiguiente. También todas las complicaciones, es importante indagar si la víctima de violencia conyugal acudió al Estado en algún momento de la relación de pareja para poner en conocimiento, para obtener medidas de protección e indagar si hubo posible victimización secundaria, si las acciones del Estado, en vez de mejorar, aliviar o ayudar a la víctima, por el contrario, generaron una complicación. Deben determinar los peritos si esta lesión es una lesión temporal, que es lo que se conoce como una lesión psíquica, o si el daño es más de tipo permanente, que es lo que se conoce como secuela. ¿Qué debemos hacer entonces en la evaluación forense bajo esa causal tercera? Establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar, establecer muy bien el historial de maltrato,
Valorar las consecuencias psicológicas, como les decía, bien sea determinar si es una lesión psíquica o una secuela, establecer y demostrar el nexo causal, incluso indagar la credibilidad del testimonio y descartar simulación. Causal número 4 y número 5, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges o el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Lo que se ha encontrado es que las adicciones afectan las dinámicas familiares. De hecho, los familiares de los adictos tienen dificultades para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Se genera, por tanto, daños físicos y psicológicos, una ruptura emocional, desintegración de la familia e incluso puede llevar al divorcio. ¿Qué evaluar entonces en esta causal número 4 y 5, relacionada con sustancias psicoactivas? La presencia o ausencia de características psicológicas asociadas a consumo, como ansiedad e impulsividad, en el caso pues, de la persona que está generando, obviamente, la causal. Determinar si hay un historial de consumo para cada sustancia psicoactiva, legal o ilegal, incluyendo el tipo de sustancias consumidas, la época de mayor consumo, el motivo atribuido a aumento o disminución de consumo, los patrones de consumo, la vía de administración y el consumo actual. Recuerden que a la demanda también procede la contestación de la demanda. Y en la contestación de la demanda se podría evaluar si hay o no realmente alguna de estas causales. También las estrategias empleadas para disminuir o controlar el consumo de spa. Si se generaron o no impacto del consumo en áreas funcionales como la salud, el ámbito familiar, legal, académico o laboral. Si la persona cumple o no con criterios diagnósticos para trastornos asociados a consumo de acuerdo con algún manual de clasificación de enfermedades mentales tipo DSM-5 o CIE-10 que se encuentra actualmente vigente. También la comorbilidad con otros clínicos, existe lo que se llama patología dual. Y determinar si hay o no trastornos inducidos por sustancias. Causal número 6. Enfermedad que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Aquí lo que se pretende, en estos casos, bajo esta causal, con el divorcio, no se busca sancionar a ninguno de los cónyuges, estamos hablando de una enfermedad. No hay una conducta imputable a alguno de estos, como se ocurre con otras causales que son causal sanción. El divorcio lo que busca bajo esta causal es remediar una situación que afecta de manera definitiva la convivencia conyugal. La enfermedad debe ser grave e incurable y poner en riesgo la salud física o psíquica del otro cónyuge. Se debe afectar el proyecto de vida familiar, la sana y armoniosa convivencia. ¿Qué valor entonces desde esta causal número 6? El estado mental del cónyuge sano. Es supremamente importante explorar el aquí y el ahora. Evaluar la estructura de personalidad, como les decía, es un constructo transversal. Evaluar la presencia de síntomas psicosomáticos que me estén mostrando un desgaste emocional asociados al cuidado del otro. Cuidar a una persona enferma con una enfermedad física o mental, pues genera en el cuidado unas afectaciones que pueden estar relacionadas con depresión, ansiedad, desesperanza aprendida, baja autoestima e incluso problemas de adaptación. Establecer siempre el nexo causal. Esa sería como la frase clave usualmente para este tipo de evaluaciones. Nexo causal. Entre el padecimiento, lo que yo estoy encontrando en la persona evaluada, y la enfermedad del cónyuge. Causal número 7, la corrupción o perversión. Para el Código Civil, toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo, puede ser entonces una causal de divorcio. Uno de los cónyuges entonces emite una conducta que daña al otro, encaminada a viciar la conducta del otro cónyuge o de quien esté a su cargo. De hecho, la sola tentativa de corrupción o perversión podría ser suficiente como causal. ¿Qué evaluar entonces dentro de esta causal? El estado mental, toda la historia de vida del evaluado, su vulnerabilidad, la posibilidad de que sea sugestionable o manipulable, el nivel de implicación, las consecuencias de la conducta dañina y la afectación psicológica que se produce por eso que hace su cónyuge.
También evaluar el funcionamiento ejecutivo del evaluado, evaluar algunos aspectos como control, planificación de la conducta, el famoso control inhibitorio, las estrategias de afrontamiento, la búsqueda de soluciones, si eso realmente afectó la unidad y la armonía familiar. Es importante entonces determinar esto, digamos, para un divorcio civil, pero muchas veces estamos ante matrimonios de tipo eclesiástico, donde podría haberse realizado o no necesariamente el divorcio civil bajo alguna de estas causales. Pero muchas veces, y sobre todo en países latinoamericanos, donde muchas personas pues tienen una religión o profesan una religión católica, el matrimonio ha sido celebrado bajo un ritual católico. Ahí, fíjense que ya vamos hacia otra área. También está muy asociado al derecho de familia, pero aquí es derecho canónico. Cada país tiene una regulación civil y de familia, pero la regulación eclesiástica es para todo el planeta, porque cobija a todas las personas que profesan una religión católica y en este caso de matrimonio, pues que han celebrado el vínculo a partir, obviamente, del matrimonio eclesiástico. Lo que encontramos entonces es el Código de Derecho Canónico que tiene unos cánones. Entre el canon 1055 y 1165 encontramos todo lo que está relacionado con el matrimonio eclesiástico. Dice el Código de Derecho Canónico: la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Acá empezamos a ver una diferencia. Fíjense que en el matrimonio civil, pues no estamos hablando de estos aspectos religiosos, no estamos hablando de esto tan específico que el matrimonio eclesiástico sí nos trae. Es deber del docente en psicología forense explicarle a sus estudiantes, a sus aprendices, que cuando hablamos de matrimonio eclesiástico estamos hablando de aspectos que no necesariamente están asociados a índole psicosocial. Y me explico. Como lo que está detrás del matrimonio eclesiástico es un sacramento, pues esto tiene unas implicaciones y una lectura religiosa. El matrimonio eclesiástico muestra que tiene unas propiedades esenciales, que son la unidad y la indisolubilidad. Es importante siempre aclararle a nuestros estudiantes que el matrimonio civil es un contrato, el eclesiástico también, pero el matrimonio civil, si bien no tiene una fecha de caducidad, como les decía, pues sí tiene unas causales, y en algunos países ni siquiera está, donde se puede invocar el divorcio. En el matrimonio eclesiástico la lectura es diferente. El matrimonio se espera que sea hasta que la muerte los separe. Entonces debe ser, desde la perspectiva religiosa, indisoluble. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. El consentimiento entonces se entiende como un acto de voluntad. Ahí estamos hablando sí de algunos aspectos psicológicos. Sin embargo, el matrimonio es un sacramento y un contrato consensual. Sin consentimiento no existe ni contrato ni sacramento. Se rige entonces no solo por el derecho canónico, sino también por el derecho divino, sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio. Muchas personas que se casan bajo rituales religiosos, en este caso pues del derecho, regulados por el derecho canónico, podrían hacer un divorcio civil, cesan los efectos civiles del matrimonio, pero la nulidad es un proceso distinto. En la duda se ha de estar por la validez del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Es muy importante para el derecho canónico, en caso de una nulidad, probarlo. Como lo probatorio es tan importante, pues eso nos abre un panorama, nos abre un área de trabajo a los psicólogos forenses. Es importante que el docente le muestre a los estudiantes que, como les digo, forense no es solo penal, forense pueden ser otras áreas, y forense dentro de todas estas regulaciones civiles y de familia puede tener también una vertiente que podría ser el derecho canónico.
Una vez celebrado el matrimonio, si los cónyuges han cohabitado, se presume la consumación del matrimonio mientras no se pruebe lo contrario. Consumación como las relaciones sexuales tenidas por la pareja una vez están casadas. ¿Quiénes son incapaces de contraer matrimonio? Dice el canon 1095, y esto es relevante para la psicología porque los aspectos son psicológicos. Quienes carecen de suficiente uso de razón, quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Fíjense que ahí estamos hablando de aspectos psicológicos. Quien carece de suficiente uso de razón, como que no comprende, no puede autodeterminarse, no puede dirigir su conducta. El que tiene un grave defecto de discreción de juicio, no tiene juicio de realidad. Pensemos en alguien bajo una psicosis, que no podría tener un juicio de realidad intacto. O aquel que, por una naturaleza psíquica, por ejemplo, algún trastorno, no pueda asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. El canon 1098 dice: quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente. Canon 1103. Es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. Fíjense entonces que aquí lo que nos está mostrando frente a la incapacidad de contraer matrimonio es que algunas personas podrían estar dentro de alguna de estas causales que han llevado a que no podrían contraer matrimonio. El matrimonio se dio. Posteriormente es que se empiezan la pareja o uno de los cónyuges a decir: aquí ocurrió algo. Tal vez esta persona no tenía la capacidad para contraer el matrimonio, para asumir las obligaciones esenciales del mismo. Y ahí es donde podría darse una causal de nulidad. Es una causal retrospectiva, es hacia atrás, es hacia el momento de haber contraído el matrimonio, si la persona o no tenía alguna de estas circunstancias. Esto lleva a que se pueda tener una prueba pericial en los procesos de nulidad de matrimonio eclesiástico. El canon 1574 dice que se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que por prescripción del derecho o del juez se requiera su estudio y dictamen, basado en las reglas de una técnica o ciencia, para comprobar un hecho o determinar la verdadera naturaleza de una cosa. Por ejemplo, la anomalía psíquica, que se afirma tiene en el contrayente y el efecto de producir la incapacidad para dar vida a su matrimonio en el tiempo de su celebración. Vemos al nexo causal. No es solo una anomalía psíquica, es si esa anomalía presenta un nexo causal con la capacidad para dar consentimiento. Las pruebas periciales en la nulidad versan sobre la falta de consentimiento por enfermedad mental. Todas las condiciones psicológicas que puedan comprometer la capacidad de uno o ambos contrayentes para dar un verdadero consentimiento matrimonial o para asumir las cargas esenciales del matrimonio. La prueba pericial desde lo eclesiástico de alguna manera está muy relacionada con otras regulaciones jurídicas. Se le exige al perito idoneidad técnico-científica. ¿Qué debemos entonces explorar en casos de nulidad eclesiástica? Mucha de esta información es muy similar a la que deberíamos recolectar en un proceso de divorcio civil. Hay que explorar la información psicobiográfica, pero acá, como les decía, al ser un sacramento religioso, se debe explorar muy bien la formación y la práctica religiosa familiar y personal. Todo lo religioso es supremamente importante para estos casos. Establecer vínculos y apegos. Explorar muy bien todas las relaciones afectivas de la persona a lo largo de la vida. Sus estrategias de afrontamiento, personalidad, psicopatología a lo largo de la vida, pero haciendo un énfasis particular al momento de contraer el matrimonio.
Hay que explorar muy bien un funcionamiento psíquico global antes, durante, o sea, en el momento de la toma de decisión y que se da el matrimonio y posterior. Explorar muy bien la historia de noviazgo y cómo se dio esa toma de decisión matrimonial. Recordemos que lo importante es el consentimiento matrimonial. Si había o no alguna situación que genera alteración en el juicio o si no había libertad o por el contrario si lo había. Hay que explorar muy bien la vida en matrimonio y la ruptura matrimonial. Todo esto, tanto a nivel civil como a nivel eclesiástico, se debe condensar todo el proceso de evaluación en un informe pericial. Es importante enseñarle a nuestros estudiantes que hay todo un proceso de evaluación y que ese proceso de evaluación tiene que ser completo, riguroso, integral. Recibimos la solicitud y se estudia. En el caso del matrimonio civil que se va a disolver, pues recibimos la solicitud, puede ser del juez porque decreta la prueba o de alguna de las partes. Para el matrimonio eclesiástico y su disolución, su nulidad, puede ser una prueba decretada por el tribunal eclesiástico. También se permite la prueba de parte y la prueba, obviamente, también de peritos privados. Se recibe la solicitud y se estudia para saber cuál es el argumento, qué es lo que me está solicitando la parte o quién me solicita, pues en este caso podría ser un juez. Puntualizar los objetivos de la evaluación. A partir de la solicitud, yo tengo que hacer una revisión juiciosa de teorías, de qué se ha escrito novedoso, qué hay, por ejemplo, a nivel empírico, que me permita a mí establecer los constructos de evaluación y puntualizar objetivos. Revisar, como les decía, muy bien el expediente, la carpeta que exista, todos los documentos que hayan sido aportados para el proceso. Generar hipótesis forenses. El perito debe tener siempre hipótesis de trabajo, alternas, nulas. No puede tener un sesgo desde el inicio solo al haber revisado la carpeta, decir, claro, sí se da la causal, o sí había una causal en este momento para una nulidad. Tenemos es que plantearnos todas las hipótesis y es importante que el docente le explique a los estudiantes que esto es seguir un método científico. Estructurar muy bien la evaluación, escoger protocolos, técnicas, pruebas, preparar la logística y los instrumentos de evaluación, llevar a cabo la evaluación. Una vez recogemos la información, analizarla e interpretarla. Podemos hacer consultas con otros colegas, siempre salvaguardando la identidad de nuestro o de nuestros evaluados. Confirmar y descartar hipótesis, elaborar el informe pericial y prepararnos para una posible audiencia. Eso nos genera entonces también unos retos para nosotros los docentes. Debemos tener un trabajo con base científica y ética, transmitirle a nuestros estudiantes que las evaluaciones que se realizan en estos contextos de familia son muy importantes. Desde lo ético, el trabajo tiene que ser impecable. Debemos seguir principios incluso bioéticos para hacer acción sin daño. Explicar siempre que existe un marco jurídico. Cada país, por ejemplo, podría tener una regulación específica en sus códigos civiles o si hay códigos de familia que permitan mirar cómo son el tema tanto de las posibles causales como de lo procesal. Hay un marco jurídico para el caso del derecho canónico que es mundial y que nuestro perito deberá entender y comprender, independiente de la religión que tenga de origen el perito. Lo que sí se le exige desde lo eclesiástico es que el perito comprenda por qué existe el matrimonio eclesiástico, que comprenda que detrás del matrimonio eclesiástico hay toda una cuestión religiosa, que es un sacramento y que, como les decía, pues es un vínculo muy importante, es un contrato, es un vínculo que permite hacer crecer a la familia y que la familia dentro de lo eclesiástico podría tener unas finalidades distintas a lo que se espera de un matrimonio civil. Por ejemplo, tener hijos. Es algo que el perito debe comprender. No quiere decir que el perito y que el estudiante que estamos nosotros formando tenga que pensar que así son las cosas, pero debe tener una comprensión abierta, independiente de sus concepciones religiosas. Se sugiere usualmente el aprendizaje basado en problemas, la utilización de casos. Con casuística es mucho más fácil explicar todo esto, porque claro, muchas veces
solo explicamos la parte específica de así se hace una evaluación y así se hace un informe. La utilización de casos, permitir que los estudiantes durante su formación puedan utilizar casos reales, conocer carpetas de procesos, obviamente omitiendo la información que permita la identificación de las personas. Si es posible hacer casos reales dentro de su formación, tipo práctica, esto favorecerá el desarrollo de competencias. Enseñar que siempre se deben explorar hipótesis alternativas. Enseñar el modelo científico ideal propuesto para tal fin. Nosotros, como docentes, enseñamos el deber ser. Buscar incluso mecanismos de articulación entre docencia, investigación y protección social. Que la investigación nutra nuestros procesos de docencia. Como les decía, acudir a sitios de práctica, buscar empresas, por ejemplo, que puedan proveer estos servicios de práctica. Si yo soy docente y por ejemplo, en mi universidad o en mi instituto no tengo cómo, buscar empresas, por ejemplo, que puedan proveer ese servicio para que mi estudiante pueda trabajar de manera real los casos y no solo, obviamente, desde el aula. Muchísimas gracias. Dejo ahí mis correos para cualquier información.